Bienvenidos a mi canal Tiempo y Dinero. Vamos a continuar con la construcción de un portafolio de inversión con precios históricos de acciones que se cotizan en bolsa. En la primera parte pues hablamos acerca de los activos individuales, determinamos su rendimiento y también su riesgo. En esta segunda parte hablaremos acerca de cómo se relacionan esos activos individuales para ser pares de acciones. Y este sería nuestro tema principal. Posteriormente, pues en una tercera entrega hablaremos acerca de un portafolio de dos activos y por último vamos a trabajar en un portafolio de más de dos activos. En la primera parte vimos cómo analizar de forma individual los activos, que en este caso pues tomamos acciones que teníamos las acciones como modelo de Apple, Walmart, Pfizer y también de Microsoft. Para determinar el rendimiento pues utilizamos la fórmula promedio y promediamos los rendimientos mensuales históricos de 3 años. Y como medidas de riesgo utilizamos la varianza y la desviación estándar, que como se dijo en su momento, pues la desviación estándar es una medida mucho más entendible y mucho más estandarizada para poder analizar y entender el riesgo de una acción. Ahora bien, al tener diferentes acciones con diferentes rendimientos, como en este caso, y con diferentes desviaciones estándar, vimos que era difícil solamente elegir con los rendimientos y también con la desviación estándar. Por eso determinamos el coeficiente de variación, que este simplemente se calcula tomando el riesgo dividido el rendimiento, que en este caso del riesgo pues sería la desviación estándar dividido el rendimiento mensual promedio que habíamos determinado, y pues de esa manera logramos determinar cuál era la mejor opción de inversión cuando se quería invertir en una sola acción. En esta segunda parte vamos a aprender a hacer pares de acciones y determinar si realmente es eficiente ese par de acciones y de alguna manera con las medidas de covarianza y también de coeficiente de correlación determinar si realmente es eficiente o no un par de acciones. Dado que es covarianza y correlación, recordemos que esto solamente se puede hacer entre dos pares activos. Podemos agarrar Apple y Walmart, o Walmart y Pfizer, o Microsoft y Pfizer, pero no podemos agregar más de dos para poder hacer un análisis. Para empezar con nuestro análisis, pues he generado una copia adicional de este mismo archivo o de esta misma pestaña que estamos viendo. Y acá tenemos los mismos datos, es aquí donde vamos a analizar la covarianza y el coeficiente de correlación. Lo primero que vamos a determinar en estos momentos va a ser la covarianza. Recordemos que la covarianza lo que nos ayuda es a determinar la relación que existe entre los movimientos de dos activos, que para nuestro caso tenemos el movimiento de los rendimientos de dos acciones, es decir, queremos determinar si estos pares de acciones se mueven en la misma dirección o en dirección contraria. Una covarianza positiva significa que los movimientos de los precios de las acciones se mueven en una misma dirección, es decir, si uno tiene pérdida, el otro también, y si otro tiene ganancia, pues el otro también. Y una covarianza negativa significa que se mueven en dirección contraria, es decir, si uno tiene pérdida, seguramente el otro tiene una ganancia y viceversa. Vamos a determinar primero la covarianza que existe entre Apple y Walmart. Para eso nos vamos a ir a esta otra pestaña que tenemos preparada y lo primero que nos está pidiendo es los rendimientos mensuales de Apple y de Walmart, que pues estos ya los tenemos por acá. Simplemente los vamos a copiar y listo. Recordemos que acá pues tenemos ocultas algunas filas para pues hacer mucho más fácil la movilidad entre la matriz. Los copiamos y los vamos a pegar de este lado. Ok, vamos a ponerle el mismo formato a los rendimientos de Walmart para que quede estandarizado también. Okay. Lo siguiente que nos está pidiendo para determinar ya la covarianza es el rendimiento mensual menos el rendimiento promedio de Apple. Entonces lo que queremos averiguar en realidad es qué tanto estos rendimientos mensuales se desvían del promedio que determinamos, que recordemos que ya lo tenemos por acá calculado. En este caso Apple pues tiene un rendimiento mensual promedio de 3.06. Vamos a fijar esta fila o esta celda, dado que vamos a copiar la fórmula hacia abajo posteriormente.
Entonces, pues acá tenemos que las desviaciones que realmente tiene este primer rendimiento respecto a la media es de 7.20. Vamos a copiar estos resultados hacia abajo y lo mismo me va a pedir para Walmart. Rendimiento mensual menos el rendimiento promedio. Tomamos Walmart y nos vamos al rendimiento promedio que calculamos posteriormente, que es de 1.53%. Vamos a fijar esa celda y pues ya la tenemos acá el dato o la variación que existe de este rendimiento de Walmart en relación a su media. Y pues acá tenemos ya los rendimientos. Posteriormente me pide que en esta columna voy a multiplicar estas variaciones que calculé del rendimiento promedio de Apple y de Walmart. Entonces las multiplicamos. Aquí ya tenemos el resultado. Copiamos las fórmulas hacia abajo y pues ya tenemos también acá nuestros datos calculados. Desde ya esta columna me está indicando la variación que existe entre Apple y Walmart en relación al rendimiento mensual menos el rendimiento promedio de ambas. Entonces pues ya me está dando una idea de cómo van covariando estos resultados de los rendimientos. Lo siguiente que haremos es multiplicar cada uno de estos datos por la probabilidad. Recordemos que tenemos 36 precios que son los que estamos analizando, pero rendimiento solamente tenemos 35 porque el primero no pudimos determinar un rendimiento porque no tenemos un dato anterior. Entonces vamos a multiplicar esta columna por la probabilidad y vamos a copiar el dato hacia abajo. Luego podemos realizar la suma. Realizamos la suma y esta sería la covarianza que existe entre Walmart y también Apple. Otra de las maneras para calcular la covarianza habría sido realizar la suma de esta columna, de esta penúltima columna, y luego dividirla dentro de la cantidad de eventos que tenemos, que en este caso pues los que estamos analizando son 35 rendimientos. Vamos a dividir este dato de acá arriba dentro de 35 y pues me da la covarianza que tengo también de este lado. Sin embargo, debido al dato que nos da la covarianza, no logramos entender a cabalidad, es decir, no sabemos si es muy grande o si es muy pequeña, y de esa manera puedes determinar qué tan estrecha o qué tan amplia es la covarianza que hay entre Walmart y también Apple. Para estandarizar esta medida, pues existe el coeficiente de correlación que nos va a dar una mejor idea de cómo interactúan dos activos o cómo se correlacionan, y pues de alguna manera vamos a poder entender mucho mejor esa relación. La ventaja del coeficiente de correlación es que ya está estandarizado entre un número de +1 y -1. Entonces pues eso nos va a dar qué tipo de relación existe entre dos activos. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a enfocar en el cálculo. Como vemos acá, para determinar el coeficiente de correlación simplemente tomamos la covarianza de A y B, que en este caso ya la tenemos calculada acá, dividido la multiplicación entre la desviación estándar de A, que en este caso sería la desviación estándar de Apple, por la desviación estándar de B, que en este caso sería Walmart. Procedemos a calcular la correlación. Tomamos la covarianza dividido, vamos a abrir paréntesis también en la división porque vamos a obtener una multiplicación previa a dividir, dividido la multiplicación entre la desviación estándar de Apple por la desviación estándar de Walmart. Cerramos los dos paréntesis y pues ahí me da que yo tengo un coeficiente de correlación entre Walmart y Apple de 0.1871. Podemos utilizar las funciones de Excel para determinar la covarianza y la correlación entre dos variables, pues en este caso simplemente nos vamos a nuestros datos de la pestaña anterior y acá ya tenemos un espacio donde queremos averiguar la covarianza entre Apple y Walmart y Pfizer. Para determinar la covarianza vamos a utilizar la fórmula que tenemos de este lado, que es covariance.p. Simplemente vamos a ingresar en el primer par que necesitamos determinarle la covarianza, la fórmula.
Luego, ojo acá, es importante tener presente que nos va a pedir siempre dos matrices, la de la primera acción, que en este caso es Apple, y luego tendremos que ingresar los datos de la segunda acción, que sería Walmart. Vamos a marcar la primera matriz, que sería la de Apple en relación a sus rendimientos. Vamos a darle coma y posteriormente pues vamos a marcar los rendimientos de Walmart. Y acá tenemos que nuestra covarianza es de 0.0089921, que es el mismo dato que tenemos por acá. Entonces pues nos damos cuenta que cualquiera de las dos maneras pues podemos hacerlo. Y pues para determinar la covarianza entre Walmart y Pfizer simplemente vamos a copiar los datos y pues solo verifiquemos que si tengamos marcado Walmart y Pfizer, y acá ya tenemos fácilmente determinada nuestra covarianza. De la misma manera, para determinar el coeficiente de correlación, vamos a utilizar Correl si tu Excel pues está en inglés, y si está en español debería ser esta otra fórmula. Simplemente ingresamos la fórmula, que para mi caso está en inglés. Nos va a pedir siempre dos matrices, la de la acción A y de la acción B. Vamos a marcar primero la matriz de Apple, luego vamos a darle coma y luego marcamos Walmart. Y acá tenemos nuestro coeficiente de correlación entre Apple y Walmart, que es de 0.1871. Y si regresamos al dato donde lo calculamos de forma manual, nos da exactamente el mismo valor. Simplemente vamos a copiar esa misma fórmula hacia el coeficiente de correlación entre Walmart y Pfizer. Y pues acá ya lo tenemos, que es de 0.2921. Como más adelante vamos a ver, para cuando estamos analizando portafolios mucho más grandes, necesitamos pues tener herramientas que nos faciliten pues los cálculos de las covarianzas y los coeficientes de correlación, para poder facilitar el trabajo lógicamente. Para eso existe en Excel una herramienta denominada también análisis de datos y el Solver. Estas dos herramientas las localizamos en la pestaña de Data o Datos. Y pues aquí vamos a encontrar el análisis de datos y también el Solver. Si en caso tu Excel no lo tiene todavía pues habilitado, nos vamos a ir a la pestaña de archivo o file, vamos a opciones y luego vamos a darle clic en add-ins o complementos. Y acá pues tenemos pues en la parte de abajo los add-ins de Excel, administración de los add-ins, le damos en ir. Y acá vamos a marcar el paquete de análisis de datos y también vamos a marcar el Solver, que nos va a ayudar no solo para esta parte, sino también cuando estemos analizando portafolios de dos o más acciones. Para determinar las diferentes covarianzas que podemos formar con los pares de acciones tomando cualquiera de las cuatro acciones que estamos analizando, simplemente nos vamos a ir a Data y luego vamos a ir a Análisis de datos, elegimos covarianza, le damos OK y lo primero que vamos a hacer es marcar el rango. Observemos que yo estoy tomando de una vez los encabezados de las columnas. Esto me ayudará a que Excel me arroje de una vez los nombres de las acciones cuando me tome la matriz. Entonces pues ya marqué aquí toda la matriz de los rendimientos mensuales de las cuatro acciones. Luego me voy, que los datos están agrupados en columnas, y le voy a dar clic que la primera fila pues contiene todas los nombres de las acciones. Entonces le activamos acá y la celda de salida pues le voy a indicar que va a ser de este lado donde está mi cursor actualmente. Le damos OK y automáticamente me van a aparecer todas las covarianzas posibles. Por ejemplo, entre Apple y Apple, aquí tenemos la covarianza. Observemos que la covarianza entre Apple y Apple va a ser su misma varianza, que es de 0.0075, que es la que tenemos por acá abajo, que en la primera parte de estos videos, pues que fue la forma como nosotros lo calculamos. Las varianzas de cada una de las acciones es la misma. Y pues acá Apple con Walmart, la covarianza va a ser de 0.089921, que es la misma que tenemos por acá. Entonces aquí me está mostrando todos los posibles pares que yo puedo construir. Y observamos nuevamente que entre Walmart y Walmart lo que tenemos es una covarianza que es igual a su varianza. Lo mismo Pfizer con Pfizer tenemos su varianza. Y Microsoft con Microsoft, que tenemos por acá, es la misma varianza que nos está arrojando.
De esta misma manera podemos determinar el coeficiente de correlación. Podemos pedirle a Excel que nos genere una matriz como esta. Nos vamos nuevamente a datos, luego a análisis de datos, pero en este caso vamos a elegir correlation o correlación. Le damos OK y vamos a marcar el rango. Recordemos que en este caso pues estoy marcando los nombres de las acciones como los labels que necesito que me aparezcan. Le activo que yo tengo los labels en la primera fila y luego le voy a indicar que me lo coloque a partir de determinada celda. Le doy OK y ya me arroja las correlaciones que existen entre los diferentes pares que podemos construir basado en estas 4 acciones. Y aquí tenemos que un par de acciones entre Apple y Apple lógicamente va a tener una correlación de 1, Walmart y Apple va a tener de 0.187139, que es el mismo coeficiente que tenemos por acá. Y lógicamente pues Apple con Microsoft va a ser de 0.633 y pues así nos vamos sucesivamente. Por acá podemos ir cruzando con nuestras columnas o nuestras filas y pues ahí podemos ir viendo los coeficientes que nos determinó Excel, así como también las covarianzas. Acá podemos ir complementando también la matriz porque observamos pues nos la da incompleta. Entonces pues podemos tomar Walmart con Apple, podemos irnos de este lado Apple con Walmart, que es el mismo dato que tenemos acá, simplemente lo copiamos. Luego nos pide Pfizer con Apple, es lo mismo que nos vayamos aquí Apple con Pfizer, entonces venimos y copiamos el dato. Luego me pide Pfizer con Walmart, nos vamos a la columna de Walmart y donde está Pfizer, acá lo tenemos, ¿ve? Y pues simplemente copiamos los datos. Luego tenemos Microsoft con Apple, que sería lo mismo tener Apple con Microsoft. Le damos Enter. Luego tenemos Microsoft con Walmart, sería lo mismo ir a Walmart y buscar donde esté Microsoft. Luego tenemos Microsoft con Pfizer. Entonces vamos a Pfizer y donde tenemos Microsoft. Y acá ya completamos también nuestra matriz de covarianzas. Lo mismo podemos hacer con el coeficiente de correlación. Tomamos Walmart con Apple. Simplemente nos vamos donde buscamos Apple y donde tenemos Walmart. Luego Pfizer con Apple. Nos vamos a la columna de Apple y buscamos donde tiene con Pfizer. Luego tenemos Pfizer con Walmart, que es en esta fila. Entonces nos vamos a Walmart y buscamos Pfizer. Luego tenemos Microsoft con Apple, nos vamos a Apple y encontramos con Microsoft. Luego tenemos Pfizer o Microsoft con Walmart, nos vamos a Walmart y encontramos donde tiene Microsoft. Y por último tenemos Microsoft con Pfizer y pues aquí estamos en la columna de Pfizer y encontramos con Microsoft, que sería de 0.27428. Y aquí ya tenemos completa nuestra matriz de coeficiente de correlación. Estas matrices nos ayudarán bastante cuando elaboremos el portafolio de 3 o más activos porque nos facilitará bastante el trabajo. Ahora vamos a proceder a analizar las covarianzas y los coeficientes de correlación que nos arrojaron las matrices de Excel respecto a cada par de acciones. Lo primero quiero que observes es que las covarianzas pues todas son positivas y lo óptimo debería ser que de alguna manera pues fueran negativas porque eso ayudaría a diversificar grandemente el riesgo. Sin embargo, por la forma como la covarianza arroja los datos para cada uno de los pares de acciones, es bastante difícil determinar si es muy grande o si es muy pequeña la correlación que existe entre cada par de acciones. Para eso vamos a proceder a analizar el coeficiente de correlación que nos da una medida mucho más estandarizada. El coeficiente de correlación mide la relación entre dos variables, que para este caso pues estamos analizando dos acciones. Este puede estar entre el rango de +1 y -1. Cuando es +1, el coeficiente de correlación nos indica que tiene una correlación positiva perfecta y cuando es -1 nos indica que es una correlación negativa perfecta. Acá tenemos un ejemplo de un coeficiente de correlación con +1 que es positivamente perfecto, con un par de acciones denominada acción A y acción B y pues vamos a formar lógicamente el par de acciones A y B. Como observamos,
En este primer punto, pues esta acción A tiene una pérdida, mientras que la acción B también tiene una pérdida. La acción A gana y la acción B también gana. La acción A pues gana menos y también la acción B también reduce sus rendimientos en la misma medida. Como vemos, las ganancias y también las pérdidas son en la misma proporción. Por tanto, a la hora de unir un par de acciones de este tipo que tiene una correlación positiva perfecta, observamos que el portafolio sería idéntico al movimiento de cualquiera de estas dos acciones. Como observamos, el par de acciones pues ya tendríamos las mismas pérdidas y también las mismas ganancias de como si hubiéramos invertido de forma individual o solo en A o solo en B. Entonces no se diversifica el portafolio y por tanto no se reducen las pérdidas ni tampoco se garantiza el rendimiento promedio que se está esperando acá del 15%. Entonces, para la diversificación, un coeficiente de correlación positivo perfecto no es conveniente para un portafolio. Ahora bien, acá tenemos otro ejemplo donde el coeficiente de correlación es -1, es decir, existe una correlación negativa perfecta. Como observamos acá, las utilidades de la acción A compensarían las pérdidas de la acción B con el objetivo de mantener siempre el 15%. Mientras que las pérdidas de la acción A serían compensadas por el de la acción B, que estaría pues manteniendo siempre el rendimiento a la hora de unir un portafolio de estas dos acciones, y de la misma manera al tener una pérdida por acá pues el otro compensaría con las ganancias. Entonces, como observamos acá, en un portafolio o en una unión de un par de acciones que tienen un coeficiente de correlación negativo perfecto, pues es bastante conveniente porque se diversifica el riesgo y se neutraliza pues en este caso y se garantiza el 15% de rendimiento que se está esperando. Como observamos, lo mejor para neutralizar el riesgo en un portafolio formado por dos acciones sería una correlación negativa perfecta de -1. Sin embargo, en la vida real es difícil encontrar una correlación negativa perfecta. Puede ser inferior a -1, pero sí es difícil encontrarla en -1. De hecho, por lo general, un par de acciones va a tener un coeficiente de correlación positivo. Sin embargo, va a estar más o menos entre el rango de más 0.30 o más 0.6, o puede ser inferior, pero el objetivo debería ser que no llegue al +1, dado que mientras más lejano del +1 esté, es mucho mejor, pues se reduce el riesgo aunque no lo neutraliza o lo elimina por completo. Regresando a nuestro archivo de Excel, vamos a analizar los coeficientes de correlación que nos arrojó la matriz a través del análisis de datos de Excel. Lo primero que quiero que observes es que un coeficiente de correlación con su misma acción pues va a ser de +1, lógicamente, porque se mueven en la misma dirección y tienen las mismas pérdidas y también las mismas ganancias, ¿verdad? Entonces Apple con Apple tiene un coeficiente de correlación de 1, Walmart con Walmart también es 1, Pfizer con Pfizer también es 1 y Microsoft con Microsoft también es 1. Ahora bien, analicemos los pares de acciones con Apple. Por ejemplo, Apple con Walmart tiene 0.18. Si bien es cierto, pues no es un número negativo, pero tampoco es un número muy cercano a +1, por tanto, pues sería un buen par de acciones y diversificaría pues el portafolio de dos acciones y también reduciría el riesgo. Pero una muy buena opción sería Apple con Pfizer, dado que sí es bastante lejano a +1 y pues lógicamente reduciría mucho más el riesgo del portafolio. Y pues acá tenemos Apple con Microsoft, donde vemos que el número sí es bastante cercano a +1 y por tanto sí sería un portafolio mucho más riesgoso que pues casi que invertir de forma individual en cada una de estas acciones. Luego pues tenemos Walmart con Apple, pues que ya lo analizamos por acá. Sí, luego tenemos Walmart con Pfizer, en este caso pues también es de 0.29, consideraría pues que es también bastante aceptable. Con Walmart con Microsoft pues vemos que sí es un poquito más elevado, pero yo me inclinaría más a tener Walmart con Apple o bien con Pfizer. Luego Pfizer pues tenemos con Apple, que ya lo analizamos, también con Walmart, pero tendríamos también con Microsoft, donde vemos que el riesgo pues en este caso Pfizer con Microsoft sí
pues de alguna manera se podría diversificar bastante el riesgo porque sí se reduce bastante el coeficiente de correlación y es un poco más alejado del +1. Entonces vemos que pues tal vez el peor escenario que nosotros podríamos tener es crear un par de acciones de Apple con Microsoft donde el coeficiente de correlación es muy elevado y muy cercano a 1 y por tanto el riesgo no se diversificaría. Esto nos ayuda a ir desechando pares de acciones que en algún momento nosotros podríamos considerar incluir en nuestro portafolio y que de alguna manera lo que contribuirían es solamente a elevar el riesgo dentro de nuestro portafolio. Con eso finalizamos esta segunda parte donde analizamos cómo se correlacionan dos pares de acciones y así poder ir desechando aquellas acciones donde no nos ayudan a mitigar el riesgo. En la tercera parte siguiente pues vamos a aprender a construir un portafolio de máximo rendimiento y de mínimo riesgo compuesto por dos acciones, donde pues determinaremos cuánto debemos invertir en cada una de las acciones y así maximizar nuestro rendimiento y minimizar nuestro riesgo.